Es la asignatura que les aproxima a esa comprensión global, pero ya más sistemática, no tan intuitiva, porque aquí todo el mundo sabe sobre educación. Claro. Quizás en la educación pues tengamos esa mirada viciada que tiene que ver con nuestra experiencia y que después a lo mejor hay que deconstruir cuando entramos en la facultad. Imagino que teoría de la educación es una de las primeras formas de deconstruir, ¿no? La atención a la diversidad implica dar a cada uno lo que necesita. Esto es la teoría, claro. En la práctica tenemos recursos limitados, sobre todo recursos personales limitados, y es muy difícil prestar una atención personalizada. Es imposible. La disputa de igualdad, libertad debe de reconciliarse, porque no son dos cosas que se deban oponer de forma que una se sobreponga a la otra. Tienen que reconciliarse. Se debe impartir religión en las escuelas públicas. En una escuela pública, claro, yo solo vería dos opciones. O sacas la religión, que es un ideario específico, y la otra es atender a todas las religiones y a todos los credos filosóficos o ideológicos posibles. ¿Es posible esta segunda? No. Entonces, la opción que parecería más justa es sacar la enseñanza de la religión de la escuela pública. Bueno, pues hoy estamos con José Luis Álvarez. Bienvenidas y bienvenido a Gracias. Conversando sobre educación, y bienvenido y gracias por venir un sábado a la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, José Luis. Gracias a ti por invitarme, José. Bueno, ya lo dije la otra vez y quiero remarcarlo. Es un sábado, o sea, los invitados y las invitadas pues tienen la amabilidad y la cortesía de venirse con nosotros un sábado a ofrecerse para charlar de educación en sus ámbitos de especialidad. Así que yo pues no voy a cansarme en agradecerlo. Porque bueno, yo estoy aquí pero porque tengo mucho interés en esta conversación, pero vosotros también agradezco que os dispongáis. Eso ya habla muy bien de la buena voluntad de los profesores de universidad, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados a trabajar a tiempo completo, incluidos los fines de semana, al menos en muchas de las etapas de nuestra vida profesional. Así que, esto forma parte también de nuestro trabajo, ¿no? La difusión del conocimiento. Claro, efectivamente, y es un poco el leitmotiv del podcast. Y en el anterior programa ya hablamos un poco de la hora esta de los profesores. Salió porque justamente la noticia fue comentada esos días de antes y lo traje yo aquí a la charla. Y bueno, yo doy fe cuando intento hablar con los profesores para cuestiones relacionadas con el podcast que siempre están súper liados y aquí damos fe empírica de que estamos en un sábado grabando este podcast. Bueno, José Luis lo traigo porque él es catedrático de Teoría e Historia de la Educación. Efectivamente. En la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Y me gustaba empezar, porque la primera conversación la tuvimos con Nati en calidad de decana, que también me parecía interesante inaugurarlo con esa figura. Y a continuación, como no me gusta dejar demasiadas cosas a cabos sueltos, digo, ¿quién es el primero en temas ya de contenido, de meternos un poco en materia? Y yo soy una persona que valoro mucho la teoría. Y ahora hablaremos un poco de esta cuestión, ¿no? De la teoría versus práctica, ¿no? Porque siendo la educación una profesión eminentemente práctica, ¿no? Las cosas surgen de manera bastante sobre la marcha, ¿no? Que tú estás en una clase y al final el alumnado no se comporta en base a lo que tú tenías pensado en tu programación, sino que es bastante espontáneo, ¿no? Es la palabra que estaba buscando. Pero la teoría, sin embargo, a mi juicio, pues tiene un papel fundamental y por eso consideré que era pertinente que fuese el primer invitado, el catedrático de esta disciplina aquí en la facultad. La primera pregunta o lo que quería comentar contigo en primer lugar, por tanto, ¿qué tratáis en la asignatura? Aunque se trata en la asignatura de educación, de teoría de la educación en la facultad. ¿Qué tratáis porque consideras que es una asignatura importante? Bueno, tal como está planteada la asignatura de teoría de la educación aquí en esta facultad y en otras muchas de España, es una especie de introducción a las ciencias de la educación que se imparte en el primer curso de los planes de estudio de pedagogía, de educación social y, en cierta forma, de infantil y primaria, aunque con otras denominaciones, no teoría de la educación. En nuestra facultad, en infantil y primaria, son fundamentos teóricos e históricos de la educación. Pero se trata de
que nuestros estudiantes empiecen a pensar globalmente sobre la educación, empiecen a comprender, a construir una comprensión holística, general, sobre los distintos elementos de un proceso educativo y que empiecen a reflexionar sobre las finalidades de la educación, los valores que se transmiten o que se comunican en los procesos educativos, los agentes, qué papel ocupa el profesional de la educación, o la relación de la sociedad con la educación, claro, o de la política con la educación. Entonces, es la asignatura que les aproxima a esa comprensión global, pero ya más sistemática, no tan intuitiva, porque aquí todo el mundo sabe sobre educación. Claro. Es una cosa que sí, también comentamos que tenemos la experiencia. Tenemos experiencia personal. Claro. Efectivamente. Y bueno, luego cuando eres padre o madre tienes la experiencia como educador en la familia. Has estado muchísimos años en el sistema educativo. En fin, que la experiencia nos llega por distintos frentes, ¿no? Entonces, en la sociedad parece que todo el mundo sabe sobre educación, puede opinar sobre educación. Y aquí ya, claro, se trata de dar otra visión, otro enfoque. Estás empezando a formar a profesionales de la educación en esa fase inicial y tienen que empezar a entender de una manera global lo que significa educar y educar profesionalmente en un contexto profesional. Y eso es lo que proporciona la teoría de la educación. La teoría de la educación, aparte de revisar las teorías particulares sobre la educación que se han ido elaborando históricamente, sobre todo en la época contemporánea, la teoría de la educación se corresponde con lo que antes se denominaba pedagogía general. Entonces, eso es un conocimiento. Una panorámica. Una panorámica, la persona que efectivamente. entra en la universidad, como tú decías, tiene una experiencia, pero como espectador, ¿no? Como si yo, por ir mucho al teatro, no tengo una noción de qué se hace tras la bambalina, ¿no? Eso al final los profesionales están actuando de una manera que tú como usuario, ¿no? O como una persona que está percibiendo esa educación, no eres consciente de muchas... Me venía a la cabeza cuando estaba hablando que puede ser positivo el hecho de que mucha gente haya tomado contacto con la educación para determinadas cuestiones, pero para muchas otras puede ser un vicio que genere más dificultades que otra cosa. Eso, y recordaba cuando vas al examen de conducir y te decían, es bueno que no hayas conducido nunca, que en teoría no debería de haber conducido nunca, evidentemente, porque estás examinando y todavía no tienes el carnet, pero muchas veces, típico en el pueblo o en algún sitio y tal, y coges algunos vicios, ¿no? Y te decían, no tener vicios cuando es positivo, porque entonces lo que yo te estoy diciendo que tienes que hacer, lo aplicas. Lo que tienes que hacer, que está fundamentado en cómo conducir bien, en base al reglamento, etcétera, etcétera, te lo digo y lo aplicas. Cuando tienes vicios, pues tu mente se te va, ¿no? Quizás en la educación pues tengamos esa mirada viciada que tiene que ver con nuestra experiencia, y que después a lo mejor hay que deconstruir cuando entramos en la facultad. Imagino que teoría de la educación es una de las primeras formas de deconstruir, ¿no? esa mirada. Sí, hay efectivamente algunos vicios, algunas representaciones pues sesgadas sobre lo que significa la educación. También es cierto que estamos hablando de chavales de 18 años, claro. 19 años, todavía son muy jóvenes, no tienen visiones cerradas sobre lo que significa educar. Las personas adultas ya tienen esas representaciones mucho más rígidas, ¿no? Pero las estudiantes jóvenes pues no las tienen, y por lo tanto puedes hacer un trabajo muy interesante, ¿no? Para incitarles, crear oportunidades para la reflexión, para desarrollar la competencia crítica, el pensamiento complejo sobre la educación, los fenómenos educativos, porque la educación es un fenómeno muy complejo. ¿No? Integra muchos elementos, agentes. Está multicausado, hay factores sociológicos, políticos, ideológicos, económicos. Entonces, no es nada fácil entender la educación. A mí me gustaría que hubiera otra asignatura de teoría de la educación, pero en cuarto, al final del grado, ¿no? Como un cierre, ¿no? Efectivamente, porque ahí ya tienes un conocimiento mucho más vasto sobre metodologías docentes, sobre factores sociológicos, psicológicos. Cómo influye la familia, el contexto, efectivamente, necesidades especiales. Y ahí parece muy pertinente. Yo creo que podría ser enormemente útil.
Yo que estoy justo en cuarto, te lo digo Ajá. desde esta perspectiva, sí, sí. Ajá. Bueno, por ahora también es necesaria, naturalmente, como introducción en primero, Claro, dar esa sí, visión como global, panorámica. y es una asignatura corta de un solo cuatrimestre, claro, no da... Al final no pasa da- en la universidad como pasa en el propio temario de la educación primaria. Queremos meter tantas cosas, ¿no? Hay tantas cosas que a quien pregunta te dirá, habría Sí, que meter no sé qué cosa en nutrición. Tendrían que enseñar la nutrición a los niños desde pequeños, ya. educación financiera, tendrían que gestión emocional y al final toman nota. Los legisladores dicen, sí, sí, lo vamos a meter. Y después están los profesores que dicen, bueno, pero vamos a ver, las horas son las mismas. Claro, y la vida humana es Y limitada. la vida humana es Porque, claro, limitada. ya tenemos a un estudiante tipo durante 2 décadas en el sistema Ya ves, educativo. ya ves. Sabemos que hay que aprender permanentemente, pero no podemos tener a una persona 50 años en el Claro, sistema claro. educativo, ¿no? Entonces, naturalmente, hay que seleccionar, hay que priorizar y hay que aprovechar el tiempo disponible, ¿no? Claro. Y bueno, antes de entrar, tenemos ahí en la mesa dos recursos bibliográficos que he tenido acceso a ellos para charlar contigo, que son dos libros, aparte de otros artículos que, bueno, por ser documentación telemática, son PDF básicamente, pues no están en la mesa, pero bueno, aquí me gustaba me gustaba la idea de que estuvieran presentes. Antes de entrar un poco en materia, quería que nos contara, porque me parece siempre muy interesante la historia detrás de las personas vinculadas a la educación, porque sobre todo cuando son personas como es tu caso, en el que desarrolla una carrera dedicada a la investigación, siempre hay una pulsión pasional. O sea, me parece muy difícil investigar sobre algo que no te llama la atención. Entonces, quizás en otras profesiones es menos importante o relevante, pero en el caso de educación siempre me gusta preguntar y conocer la motivación. ¿Por qué? Que antes lo habíamos comentado, ¿no? En relación, hablamos de la nomenclatura de la carrera en su momento, de filosofía, filosofía de letras, no, filosofía y letras, ciencia de la educación, ¿no? División Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Ciencias de la Educación. Sí. Eso es lo que figura en su currículum y le preguntaba, ¿entonces tú eras filósofo? Y dice, no, eso no me ha sido, sé eso. No. Y ya me está explicando. Pero bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué te motiva cuando tuviste que tomar esa decisión a entrar por ahí? Bueno, a mí como adolescente introvertido, me interesaba mucho y me causaba mucha curiosidad la explicación de la conducta humana. De hecho, estuve a punto de hacer psicología y en mi historial investigador lo que se puede ver es investigación psicopedagógica. Sí, muy relacionado con la personalidad. Muy relacionado con la personalidad y la psicología social. Porque me interesa explicar las conductas en contextos educativos. Esta es la clave. Y empecé investigando sobre representaciones estereotipadas, sobre prejuicios, sobre expectativas del docente y sus efectos sobre el aprendizaje y el desarrollo de los niños y niñas. Claro. Yo diría que básicamente esto se debió a que era un niño pues, que hacía mucha introspección, ¿no? Claro. Porque era muy introvertido y fue lo que por lo que me interesó desde el principio el estudio de la conducta humana, aplicada en un contexto del que yo tenía experiencia, que era el contexto de la educación. Claro, porque venías de ahí, ¿no? Venía de ahí. Y eran reflexiones que habías tenido a lo mejor en esa vivencia tuya particular y después le diste salida a nivel ya de trayectoria investigadora. Trayectoria, sí, en general profesional, ¿no? Profesional. O sea que... Y desde el principio te vinculas con los estudios relacionados con la personalidad, porque he visto también que habías investigado sobre comunidad de aprendizaje, otra comunidad de aprendizaje, no, de proyecto de servicio. Aprendizaje-servicio. Aprendizaje-servicio, disculpa. Sí, aunque esa no ha sido mi línea también has principal tocado de alguna... investigación, pero también lo he tocado. Sí, es decir, al final. métodos didácticos en educación superior. Es una línea secundaria, pero también me ha interesado el aprendizaje-servicio porque, bueno, pues la universidad tiene una responsabilidad social tiene que devolver a la comunidad lo que la comunidad le da. Sobre todo estamos hablando de universidades públicas, Claro. que son la mayoría todavía en España. Pues por ahora. Por ahora, las 50. Antes que ahora aceleró, los últimos meses, Sí. diría yo, incluso en Andalucía. Además, Sí, efectivamente. Antes que no aceleró, que no veas. Sí. Pero aún así, bueno, a pesar de que el número de universidades privadas siga creciendo, la inmensa mayoría de los estudiantes en educación superior en España siguen estando en la universidad pública, ¿no?
y espero que esa siga Sí, siga siendo siendo así. la apuesta de, No, y de aparte que nuestros lo que gobiernos. mencionaba, la función pública de la universidad. Yo recuerdo unas reflexiones de un catedrático de literatura comparada, Jesús G. Maestro, que también una personalidad así un poco en Twitter, un poco polémica, y él decía que esto era una rareza histórica, ¿no? Que mantuviésemos a tanta gente leyendo e investigando, ¿no? Como hablando de los profesores, dice, ¿esto cómo puede ser? O sea, el trabajo que saca para adelante la sociedad son trabajos, bueno, lo decía un poco buscando la polémica, ¿no? Pero al final la reflexión está basada, que estamos manteniendo un montón de gente metido en despachos, metido en investigando, tal. Y lo que tú decías, que menos que tenga una función pública. Entonces, el aprendizaje de Sí. servicio, que para quien no lo sepa, son metodologías pedagógicas que lo que procuran es que el alumnado devuelva, que ese aprendizaje se produzca en relación con colectivos sociales o agentes sociales de su comunidad. Efectivamente. En ese proceso de intercambio mutuo, ¿no? De los alumnos están aprendiendo del colectivo social, pero el colectivo social también permea su actividad, sus reivindicaciones o bueno, su naturaleza al alumnado y se produce una... Sí, sí, es un aprendizaje muy colaborativo entre los agentes comunitarios y los profesionales de la educación superior. Entonces, y ese aprendizaje de competencias se produce especialmente en los contextos en los que actúan los agentes comunitarios, no en las aulas universitarias. Entonces es muy interesante, es un aprendizaje colaborativo y en responsabilidad social. Muy interesante. Sí, pero es cierto que realmente tú, los últimos años y en general tu trayectoria ha estado centrada en los conceptos de inclusión y diversidad. Sí. De hecho, el libro que tenemos aquí es Diversidad e Inclusión en la Universidad, la vía institucional. Está escrito con varios autores, pero fundamentalmente sois tú y María García Cano, otra profesora de la universidad, quienes os encargáis un poco de recopilarlo y editarlo y son los Efectivamente, es un producto de un proyecto de investigación nacional que llevamos a cabo durante 4 años, del 2018 a 2021. María y yo fuimos quienes dirigimos ese proyecto. Participamos 8 universidades públicas en ese proyecto de investigación y los autores y autoras pues trabajan en esas 8 universidades: Complutense, Valencia, Jaén, Cádiz, Sevilla, nosotros y la UNED. No sé si he citado las 8. La UNED, yo no sé si Barcelona no estaba. No. Ahora no lo recuerdo, pero sí, la UNED sí recuerdo que estaba citada al principio. La UNED sí. Claro, y bueno, hay muchas conclusiones interesantes, otras que se ven venir, ¿no? El típico, a veces que sale en estudio que dice, bueno, pues, ¿no? Si deja caer, se ha comprobado ya que si deja caer la pelota de una mesa se cae. Es muchísimos estudios. Y aquí, pues bueno, hay cosas que son bastante relevantes y otras que podíamos suponer a priori, ¿no? Como el hecho de que hay muchas, y eso me gustaría profundizar en ello, hay muchas concepciones diferentes, ¿no? Hay diversidad, podemos decir que hay diversidad en la concepción del concepto de inclusión y diversidad. Nos llama la atención, lo reseñáis como uno de los elementos paradigmáticos, ¿no? de vuestra investigación. ¿Por qué se produce este efecto? ¿Por qué tiene la gente un concepto quizás nuevo en nuestro argot académico? ¿O cuáles son las razones de que en cada universidad manejen enfoques conceptuales diversos de la diversidad y la inclusión? Bueno, depende mucho del programa de gobierno de cada universidad, de la política universitaria que domina en cada universidad. A veces la política sobre inclusión pues se toma como un cumplimiento de una normativa superior, porque estos son directrices europeas. Claro. Los ministros de los distintos países del espacio europeo de educación superior, con competencias en educación superior, pues han emitido unas normas particularmente relevantes, son las del Comunicado de Roma de hace 4 años. Uh-huh. Y ahí se ordena o se prescribe o se llega a ese acuerdo de todos estos países sobre la importancia de que se implementen medidas inclusivas en todas las universidades, porque forma parte de esa responsabilidad social que comentábamos antes, forma parte de los valores democráticos y, por lo tanto, nuestras universidades tienen que ser inclusivas. Y la inclusión afecta no solo al colectivo de estudiantes, sobre todo es al colectivo de estudiantes, pero también al personal. Hay que tomar medidas inclusivas en relación con
con el profesorado y con el personal de administración y servicios. Son acuerdos superiores que vienen de la Unión Europea, aparte de que el objetivo 4 de la ODS, ¿no? de la ODS habla de una educación de calidad e inclusiva, equitativa y a lo largo de la vida. Son los 4 descriptores básicos de lo que debe ser la educación actual desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero decir que hay distintas directrices superiores. Entonces, cuando llegan a la universidad, hay equipos de gobierno que, sin haber hecho una reflexión en profundidad sobre lo que significa la inclusión y la equidad, o en términos también más generales, la diversidad, pues implementan normas para cumplir con esas prescripciones superiores, que también son nacionales, porque tenemos una ley en relación con la protección de las personas con discapacidad y una ley relacionada con género. Entonces, al menos en relación con 2 criterios de diversidad, tenemos que cumplir una normativa y eso sí que es vinculante. Bien, ¿no? regulado. Es totalmente vinculante. Entonces, hay equipos de gobierno que adoptan un enfoque burocratizado de la inclusión, ¿no? Otros equipos de gobierno están mucho más comprometidos, han hecho una reflexión en profundidad, han hecho diagnósticos de inclusión. Nuestra universidad es una de las que ya ha hecho un diagnóstico sobre el estado de las políticas y prácticas inclusivas en nuestra universidad. Y luego, a partir del diagnóstico, desarrollan planes o estrategias integrales sobre inclusión. Luego, también es verdad que independientemente de las distintas filosofías más transformadoras o críticas o más burocratizadas que incluso llegaran a incorporar los indicadores sobre inclusión entre el perfil meritocrático de la universidad para que eso se tenga en cuenta también en los rankings. Claro. Sí, un poco como sacas pecho de cara a sí. marketing, ¿no? Que hablaba un poco también. El marketing, sí. Independientemente de esos diferentes enfoques, que fundamentalmente a un nivel más general yo distinguiría esos 2. Luego ya, ¿no?, se puede discriminar. Sí. Luego está el tema de los recursos que se destinan a la inclusión. Claro. Porque hay visiones transformadoras que, claro, destinando muy pocos recursos, al final se hacen muy pocas cosas en comparación con todo lo que tendríamos que hacer en materia de cultura universitaria, de metodologías docentes, de investigación sobre inclusión, equidad y diversidad, de relación con la comunidad. En fin, hay muchas dimensiones, ¿no?, de la inclusión que tendrían que ser abordadas en una universidad, pero a veces por falta de recursos pues no se hace, aunque las visiones sean transformadoras. Claro. Y bueno, parece que viendo la tendencia en el espacio europeo de educación superior y también en nuestra normativa nacional, en el futuro se va a hacer mucho más, se debería hacer mucho más si seguimos profundizando en lo que significa la democracia a nivel práctico. Sí, que al final es tener en cuenta las necesidades y los derechos básicos de todas las personas. Claro, está en tomárselo en serio, ¿no? Al final me venía mucho a la cabeza cuando planteaba las diferentes actitudes de las diferentes universidades en relación a si tenía un enfoque más reflexivo, crítico o no, cuando en el ámbito de la educación que estamos, cuando un niño hace las tareas rápido y corriendo porque se las han mandado o lo que quiere irse rápido a jugar, o quien tiene un compromiso con su aprendizaje, ¿no? Que se reclamaba también en la entrevista, en la conversación con Nati, que el alumnado pues evidentemente saca unos resultados mucho mejores y su propio aprendizaje es mejor cuando él adquiere ese compromiso con el aprendizaje. Evidentemente pues los resultados serán mucho mejores en universidades que tengan ese compromiso y quien lo haga por hacerlo. Al final siempre tengo un poco esa reflexión de que la institucionalización de este tipo de medidas no deja de ser como vamos a intentar ser mejores, porque en el colegio es igual, ¿no? Recién llegado a la universidad nos ofrecían un ejercicio de reflexión en el que teníamos que decir si la educación servía para reproducir o mejorar la sociedad. Y claro, ahí está, ¿no?, la dialéctica, porque no hay una conclusión, porque además hay muchos casos que cada caso será diferente, pero en general, como sociedades, ¿no?, como tú planteabas, oye, si nos creemos de verdad los compromisos democráticos que vamos adquiriendo en función de cómo vamos evolucionando como sociedades civilizadas, ¿no?,
tendremos que llevarlos a cabo, no tanto pues, eso, que sean proclamas, sino que se concreten de forma institucionalizada en cada caso, ¿no? Y esa dialéctica, yo creo, ¿no? Como que al final la democracia no deja de ser reciente, no deja de ser un modo de organizarnos socialmente bastante complejo, con mucha exigencia intelectual y de compromiso con unos valores. Es decir, no podemos relajarnos porque a la mínima lo estamos viendo. Surgen otros modos más autoritarios y es fácil que surjan por diferentes cuestiones. Entonces, me parece como que es una forma de decir, oye, vamos a atarnos en corto, ¿no? Como vamos a ser mejores y como el que se obliga a ir al gimnasio, ¿no? O como el que mejor, como el que dice, yo estudio por mi cuenta, inglés. No, voy a una academia porque si no yo no lo hago, ¿no? Entonces esto en plan, oye, vamos a obligarnos a hacernos así, aunque después no lo seamos, aunque después estas leyes van a implementarse en un porcentaje muy pequeño, pero ya es una dialéctica hacia donde queremos ir y ya va a haber gente que nos va a exigir porque hemos planteado la legislación, entonces van a tener a dónde amarrarse. Y siempre veo eso como un proceso dialéctico, ¿no? Donde intentamos ser mejores, no se consigue, pero ya podemos empujar un poquito y vamos ahí avanzando, ¿no? Bueno, es una lucha histórica. Es que todos tienen derecho a la educación, pero eso son los ideales ilustrados del siglo XVIII o los de las revoluciones liberales de finales del XVIII y principios del XIX. Estamos todavía implementando ese principio de todos tienen derecho a la educación. Si todos tienen derecho a la educación, tenemos que ser inclusivos, porque si no se van a quedar determinados colectivos sin la satisfacción de ese derecho. Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo con tu planteamiento. Hay una lucha dialéctica terrible. Yo les digo a mis estudiantes, es que en educación siempre tenemos que ser proactivos, estar siempre luchando para mejorar en todas estas cuestiones, sobre todo relacionadas con principios y valores democráticos, de ciudadanía, de convivencia, de cultura de paz. Y si no somos proactivos, entonces avanzarán corrientes pues contrarias, ¿no? a todos estos principios, corrientes más basadas en competitividad, en corrientes más agresivas, más que plantean, por ejemplo, estratificación social, o valores tradicionales que deben perpetuarse, porque estas son actitudes ideológicas que están muy presentes en la sociedad. Hay, por ejemplo, la orientación a la dominancia social es una actitud ideológica que se estudia muchísimo en psicología social. Quería comentarte al respecto, Promo. O el autoritarismo de derechas es otra actitud ideológica en la que hay muchas diferencias individuales entre unas personas y otras, ¿no? Y estas visiones, las que puntúan alto, por ejemplo, en estas dos actitudes ideológicas, están presentes en una parte de la sociedad. Y si no somos proactivos, quienes creemos firmemente en profundizar en valores democráticos y en que todos y todas tienen derechos, y la educación es un derecho fundamental, pues van a avanzar esas otras visiones que están presentes ahí, que en psicología se sabe perfectamente y se miden. Claro. Sí, lo que tú comentas, vamos, por citarlo de forma particular y concreta, estás haciendo mención a estudios específicos que me facilitaste cuando te pedí bibliografía, donde se estudian qué tipo de factores de personalidad están más vinculados con un tipo de práctica más o menos inclusiva, y se mencionan esos dos que tú comentabas como los principales factores que te van a decir si una persona pues va a tender más a tener una práctica inclusiva o no, que era la orientación a la conducta autoritaria, ¿no? Sí, autoritarismo y dominancia. Básicamente sería sí. Y la conducta. Y también ahora volveré sobre una cuestión que has comentado, pero ya que estamos en este punto, ¿cómo se abordan estas cuestiones que tienen tanta sensibilidad política, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que ahora vengo, pues, no soy un académico, no soy un estudioso, vengo de la sociedad civil con mis opiniones, con mi forma de abordar estas cosas, que ahora mismo es salvaje, un poco, en el sentido de que no está todavía institucionalizada. Entonces yo me pregunto, ¿hay cosas que son tan sensibles políticamente que yo mismo, que tengo un afán conciliador y que me gustaría trabajar en la línea que tú comentas, ¿no? Entendiendo que el hecho de que esto ocurra, de que la educación sea un derecho, que sea inclusiva y que atienda a la diversidad, no es un hecho y no es una cuestión que cae por su propio peso, sino que es una bandera que forma parte de un conjunto de personas, ciudadanos, etcétera, que creen en eso, decir que es una lucha. O sea, al final
este tipo de palabras muchas veces generan que la gente se ponga, porque también cuando hablamos de política, que a mí me gustaba la idea de desprender la política de los partidos políticos, porque la mayor parte de la población tiene contacto, si hablábamos antes de la educación, que todos tenemos una experiencia en nuestras carnes a través del sistema educativo, de padres y madres, etcétera, con la política la relación que tenemos es con la tele, es con los partidos y con las discusiones que se producen en el Congreso y con lo que nos transmite en última instancia la tele, las redes sociales, etcétera. Para nosotros eso es la política. Y claro, no es eso la política, porque la educación tiene un fundamento mucho más allá de nuestra experiencia básica, es mucho más. Y la política tiene que ver con intereses sociales diversos y que unos pugnan frente a otros en imponerse. Si nos creemos como sociedad que en un momento dado concluimos, tuvimos una discusión histórica, ¿no? Pusimos unos valores unos frente a otros y decidimos históricamente apostar por ciertos valores ilustrados, se fundó la Unión Europea, si nos creemos eso va aparejado a una serie de conductas, pero que no está tallado en piedra, o sea que eso no está, que hay que lucharlo. Entonces, claro, cuando te pones a investigar precisamente por qué eso no se implementa y tú tienes una conclusión tan clara como es la que se explicita en el artículo en el que hacéis investigaciones al respecto, de que el autoritarismo de derecha es un factor que te va a decir si una persona es más o menos inclusiva. O sea, ¿cómo abordáis? Ahora después desarrollaremos esto en base a la premisa que te acabo de plantear, pero en concreto, ¿cómo abordáis esta cuestión de sensibilidad política de decir, hostia, es que ha salido esto? Y eso es algo empírico. Efectivamente. Es decir, eso está evidenciado. Claro, previamente está la cuestión, el posicionamiento ideológico, que eso no se puede demostrar empíricamente, que eso sea bueno o malo para la humanidad. Es un posicionamiento ideológico al que te has referido, al que nos hemos referido, que es el dominante en la época contemporánea y por eso avanzó la Ilustración, se tradujo en regímenes liberales, se empezaron a implantar derechos, se empezaron a normalizar esos derechos. Tardamos décadas, yo diría siglos, en normalizar relativamente el derecho a la educación y ahora estamos en una época en la que tenemos que trabajar por la excelencia en la satisfacción del derecho a la educación y la excelencia significa dar a todo el mundo las mismas oportunidades. Pero eso es un posicionamiento ideológico y no se puede evidenciar. Lo que sí se puede evidenciar es que hay actitudes ideológicas, rasgos de personalidad y otras muchas características. Ahora estamos estudiando la relación de la identidad social con las creencias, actitudes y prácticas inclusivas. Las personas que se identifican con grupos minoritarios, grupos sociales minoritarios más vulnerables, es más probable que valoren la diversidad y que desarrollen conductas inclusivas. Hemos estudiado un colectivo de profesionales de la educación superior de estas 8 universidades a las que hacía referencia antes y se evidencia esto también, ¿no? Claro, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues partir de la evidencia. Como investigadores tenemos que partir de la evidencia para proporcionar orientaciones y llevar a cabo prácticas que sean coherentes con los resultados de investigación. La formación del profesorado universitario es como el ámbito práctico en el que inciden en primer lugar o al que hay que transferir en primer lugar los resultados de la investigación. Si hemos citado estas actitudes ideológicas y quienes puntúan alto en ellas tienden a ser menos inclusivos, pues habrá que formar al profesorado universitario en rebajar su valoración sobre la estratificación social o sobre determinados valores tradicionales, ¿no? Para que empiecen a desarrollar actitudes más abiertas a la experiencia y más sensibles y empáticas también con los colectivos más vulnerables. La formación es un ámbito práctico en la universidad que es clave y ahí tenemos también dificultades para hacer esa transferencia, porque el profesorado está saturado de trabajo, no tiene demasiado tiempo para formarse. Tenemos un sistema en la universidad de evaluación de nuestra actividad profesional muy presionante, con baremos muy amplios. Tenemos multitud de méritos que tenemos que conseguir para progresar académicamente en la universidad. En fin, hay cierta complejidad en la transferencia, ¿no?
pero que nos parece claro que la formación hay que acometerla y que no tiene que ser solamente una formación genérica. Un determinado número de cursos, de talleres o de actividades incluso de aprendizaje servicio, porque es fundamental la relación de la universidad con la comunidad. ¿Genéricos para todo el mundo? Pues probablemente tenga que haber algunos genéricos, pero luego hay que personalizar también la formación. No todo el mundo necesita lo mismo. Lo que evidencian nuestras investigaciones es eso. Claro, porque al final es una cuestión que se deriva de una investigación, que el debate público fuera de la academia, pues además dos autores que me recomendaste este verano cuando te pedí bibliografía general sobre la historia de la educación, que fueron Agustín Escolano y Manuel de Puelles. Y bueno, ambos hablan de que, sobre todo Manuel de Puelles lo recuerdo como muy, muy concreto, que habla de que la historia de la educación es como la historia de estas sociedades, la historia de la lucha entre igualdad y libertad, ¿no? Que al final la igualdad la representan, digamos, defendida por los sectores más izquierda o progresistas y la libertad por... Bueno, hay muchas separaciones, ¿no? Porque la libertad por los de derecha también podría, los tradicionales más conservadores igual, pero bueno, en última instancia derecha con la libertad y izquierda con la igualdad. En el sistema educativo se representa esta disputa histórica en cuestiones que tienen que ver con el día a día nuestro de noticias relacionadas con la educación, con el PIN parental, con las escuelas privadas, con las escuelas públicas. Sí. Eso es un debate que está ahí, pero cuando uno se pone a estudiar un determinado tema y va recorriendo el camino de la investigación y tiene una conclusión que es X, eso implica ya un elemento al cual tenemos que hacer caso si queremos avanzar en ese sentido. El problema es que después tenemos que convencernos si queremos avanzar en ese sentido, pero me recordaba lo que tú planteabas como cuando se está planteando la formación de género en jueces, por ejemplo. Dice, claro, es que la ley es una interpretación, como tú decías antes, las universidades plantean las leyes como ellos las entienden, porque las leyes al final tienen un margen interpretativo siempre en la práctica. Entonces hay muchos jueces y muchas profesiones que están ya estableciéndose formaciones específicas en género para poder ser sensibles a determinadas situaciones que no están siendo. Entonces, si en última instancia es lo que hablamos, ¿no? Hay determinados profesionales. Pasa que siempre lo veo en última instancia como una cuestión de que no deja de ser de pugna política, porque llevarte lo concreto, ¿no? Una persona que le dice, oye, tiene una ideología autoritarista de derecha y necesitaría usted ir a un curso para hacer... No deja de ser una confrontación política ahí, ¿no? Aunque derive de una cuestión académica, me refiero. Sí. Bueno, en la pedagogía crítica siempre se ha defendido que la educación es una práctica política en todas sus dimensiones. Al final siempre hay una dimensión política en todas las decisiones que tomas. La decisión de organizar una actividad formativa a partir de evidencia empírica es una decisión política porque la organizas a partir de esa evidencia, pero no de otra. Claro. O de, ¿sabes? En base a un porqué y a un para qué que te ha iniciado en esa investigación. Efectivamente. Que ese y nosotros. Sí. Eso es. Por eso siempre hay una decisión política al principio. Optamos por la inclusión y actualmente se ha optado por la inclusión a nivel internacional, ya a nivel de Europa, a nivel nacional. Pues hay que tirar por ese camino. Hay que tirar por ese camino y basarnos a la hora de concretar las actuaciones en resultados de investigación. Eso sí, no puede ser ya la actuación que se derive únicamente de directrices políticas. Claro, y sobre todo porque también incluso hay determinados conceptos que enarbolan ciertos discursos relacionados, por ejemplo, con la meritocracia y con otros conceptos que a priori justifican ciertos posicionamientos que incluso cuando a nivel académico vamos también desgranándolos tampoco suponen tampoco tienen la fuerza que se creen, ¿no? Porque hablando de meritocracia, que yo quería sacar a colación este concepto relacionado con la inclusión y la diversidad, porque pareciera que va en detrimento una cosa de la otra. Es que ahora, como somos inclusivos, pues estamos perdiendo la meritocracia de que nuestro alumnado sea el mejor. Y siempre está, yo un autor que siempre tengo un poco de cabecera, que él no es especialista en la educación, pero además es sociólogo y filósofo, pero
sí que habla mucho sobre la educación, que es Rendueles, César Rendueles, dice, meritocracia, ¿de qué estamos hablando cuando no es que hablemos de igualdad de oportunidades, sino igualdad de condiciones materiales de satisfacer las necesidades? Es decir, ¿a mí de qué me sirve que yo pueda acceder a la universidad si yo, fulano X, estoy en un barrio que está a no sé cuántos kilómetros de distancia de una universidad, que tengo una situación familiar, que tengo dificultades bueno, se pueden ir sumando a otra persona pues, que está a 5 minutos de la universidad porque vive en el centro, en una situación, una zona tal. Y bueno, con todas las necesidades más o menos cubiertas. No me sirve de nada que tengan el acceso a la universidad igual porque no hay mérito igual, o sea, no hay una igualdad en medir ese mérito por parte de una persona que de otra. Entonces, también te quería consultar si en tu carrera, ¿cómo se relaciona el concepto de meritocracia en tu investigación acerca de la diversidad y la inclusión? A ver, la meritocracia, nuestras universidades, nuestro sistema de educación superior es meritocrático. Entonces, es verdad que a veces, no sé si he entendido bien tu pregunta, pero bueno, yo te doy la respuesta. Si no te voy claro, eso. Es complicado el asunto porque nosotros estamos presionados para conseguir una serie de méritos en la investigación que hacemos, sea el tema que sea, ¿no? Claro, aquí la cuestión de la inclusión efectivamente choca con la concepción de mercado, porque efectivamente adoptar una concepción inclusiva y ponerla en práctica significa que no vamos a responder a las demandas del mercado, ni mucho menos. Pero nosotros tenemos que conseguir también unos méritos porque la universidad nos lo exige, las instituciones, el sistema de educación superior nos lo exigen, porque nuestras universidades están en rankings, nuestras universidades están dentro del mercado, digamos. Claro. Y hay un contrato programa con las comunidades autónomas, una parte de la financiación depende del contrato programa, depende de si las universidades consiguen una serie de méritos. Un tipo de mérito es publicar en revistas indexadas de alto nivel, a nivel mundial, porque competimos en un mercado global, además, claro, en investigación. También hay indicadores en docencia, competimos en docencia también, pero la investigación hoy pesa más en los rankings globales, ¿no? Entonces, cuando investigamos sobre inclusión, claro, hay que pensar en publicar en revistas de alto nivel. ¿Cuántas tienen líneas de inclusión? Son limitadas, no todas las revistas, no puedes acceder a todas. Entonces, estamos ahí en una pugna continua para guardar un equilibrio entre nuestro compromiso ideológico y ético y, por otra parte, el hecho de que somos funcionarios públicos en un sistema meritocrático. Claro. Y es complicado conciliar ambas cuestiones. No sé si tiene que ver con lo que me preguntabas. Sí, bueno, tú lo has vinculado sobre todo con la práctica del profesor de universidad. Yo es verdad que a lo mejor mi pregunta iba un poco pensando en los estudiantes, en el sentido de que si somos... Claro, porque aquí estamos hablando siempre de diversidad e inclusión como práctica del profesorado, pero que tienen al final los agentes, que aquí se mencionan en el libro, los agentes de esa... o los sujetos, los protagonistas de esa inclusión, esa diversidad, al final, ¿quién recibe ese efecto de una práctica inclusiva son, bueno, aparte de los profesores, pero también el estudiantado. Y es verdad que se puede plantear en diferentes escenarios, primaria, secundaria, acceso a la universidad, ¿no? Pero en última instancia, al final, en términos muy generales, muy globales, lo que se habla es eso. Si yo tengo que atender a una diversidad en la facultad, en una clase, en un aula, sea primaria, secundaria o universidad, bueno, en la universidad se tienen menos en cuenta, digamos, bueno, que están las tutorías y están muchas formas de resolver dudas o atender a personas que puedan tener más dificultades, pero en términos generales, si nos basamos en aquí que hablamos un poco de primaria, sobre todo, en una clase de primaria de 25 alumnos, el incluir, y más ahora con las nuevas normativas que tienen que ver con atender a toda la diversidad dentro de la propia del aula,
Entonces, como que eso restaría la capacidad de que los alumnos más aventajados aumentaran en su aprendizaje, en sus capacidades, de forma que finalmente pues estamos coartando, digamos, ese crecimiento de esas personas por atender a otros alumnos o alumnas que tienen más dificultades. Yo también te quería plantear, aunque me parece perfectamente pertinente lo que planteas, muy pertinente para que entendamos un poco el intrínculo de la universidad y de ciertos procesos internos, pero me refería un poco a eso. La atención a la diversidad es para todos o todas y especialmente para quienes tengan necesidades educativas específicas. Ahí entran también los niños y niñas con más competencia. Porque se habla de las altas capacidades, ¿no? Es decir, que la atención a la diversidad implica pues, dar a cada uno lo que necesita. Esto es la teoría, claro. En la práctica tenemos recursos limitados, sobre todo recursos personales limitados, y es muy difícil prestar una atención personalizada. Es imposible. En la práctica actual de la mayor parte de los sistemas educativos del mundo. Hay algunos que han hecho avances más importantes. Creo que Nati, nuestra decana, habló del caso del Reino Unido, con el Teacher Assistant y incluso algunos otros profesionales que atienden necesidades muy específicas para apoyar educativamente a determinados niños y niñas. Pero en la mayor parte de los sistemas educativos del mundo, si atiendes a la diversidad, baja la media, la competencia media. Es decir, en PISA, en el estudio PISA, que es el ranking más global que existe actualmente, en este caso al final de la educación secundaria obligatoria. No se plantearía en primaria, pero afecta a la primaria. Sí, porque parte de ahí efectivamente, ese recorrido eso es. Académico. Naturalmente es más difícil enseñar y conseguir determinados niveles de competencias en grupos heterogéneos que en grupos homogéneos. Por eso la escuela privada tiene una ventaja, porque los grupos en general son más homogéneos. Claro. Aparte de la ventaja de las familias de origen, que tienen ya del nivel socioeconómico y el nivel educativo, no solo socioeconómico, el nivel educativo de los padres y madres. Sí, incluso me parecía muy interesante el factor también que ayuda mucho al progreso del alumno o alumna es la expectativa que la familia tiene en cómo la educación le va a proveer de un mejor futuro. Es decir, que hay familias que dicen tampoco le va a servir de mucho que estudie más o estudie menos. Sin embargo, los que creen que sí que le sirve, pues eso implica que se vuelcan con su hijo y tiene consecuencias concretas. Claro, pero ese es el contexto que vive el alumno, la alumna en su casa, en su familia, y precisamente la institución, la escuela, fundamentalmente, el papel que tiene es que ese impacto no sea tan determinante en su futuro académico y profesional. Es decir, sí, como hablábamos antes con respecto a la igualdad de oportunidades, pero también de necesidades cubiertas. Si estamos diciendo que todos tenemos derecho a desarrollar nuestro potencial, etcétera, etcétera, si hay unas determinadas desigualdades de base, una de las funciones que tiene la escuela pública y en primaria fundamentalmente es que esas diferencias no sean tan marcadas, no determinen tanto el futuro del alumnado. Naturalmente, claro, esa es una función esencial. Por eso la atención a la diversidad ocupa un lugar especial, al menos en los principios, ¿no? No obstante, en términos generales, la estimulación que proporciona la familia, si sabe proporcionarla, es más significativa que la que proporciona la escuela para el futuro del niño o de la niña. Claro. Eso también es cierto, porque el niño está en la familia desde que nace. Sí. Está en y pasa más tiempo que en la escuela. El niño viene de cero, el papá en blanco, y lo que tú pones ahí lo pone la familia, no lo pone en la escuela, que llega a los 6 años. Efectivamente, pero cada familia llega hasta donde llega. Claro. Y hay actuaciones más estructuradas que necesitan recursos y necesitan pues una estimulación específica que la familia no sabe proporcionar y que tampoco es su función. Es su función, claro, proporcionarla de la escuela, precisamente. Y por eso la escuela pública es la que tiene este papel fundamental de cara al desarrollo futuro, como has dicho, académico, profesional, personal, en todos los niveles de los niños y niñas. Tiene una responsabilidad, evidentemente. Tiene que suministrar las mejores oportunidades de aprendizaje a todos y todas, pero particularmente a los más vulnerables. Claro. Hay que poner más recursos en los más vulnerables.
Esto se está haciendo de una manera muy, muy limitada, muy, muy limitada. Tenemos que dar un salto en atención a la diversidad e inclusión si nos creemos lo que decimos en las leyes o en las grandes declaraciones. Y si no nos lo creemos, pues hay que cambiarlo y ser más coherente. Decir, no, es que nuestro presupuesto es limitado y solo podemos gastar solo 7.800 y pico euros al año por estudiante, que es lo que se gasta de media en España. Y ya está. Sí. Un poco pues es el discurso. Es que igual en algunos niños y niñas hay que gastar 15.000 euros al año. Claro. Y luego hay que hacer un planteamiento, yo diría, más honesto. Y sobre todo partiendo de la premisa que estábamos comentando. Si una de las funciones de la educación primaria, que no nos olvidemos, al final lo estamos comentando durante toda la conversación, que las necesidades del mercado al final imponen determinadas prácticas porque posibilitan, al final como se suele decir vulgarmente, quien paga manda, ¿no? Y muchas veces tus opciones reales están muy vinculadas a salidas profesionales o a inversiones privadas y eso pues te está marcando también por dónde tirar o por dónde no tirar. Pero no hay que olvidar que la educación pública, la función principal es la de construir ciudadanía. Es decir, no tiene tanto... ya si nos vamos a secundaria, que tradicionalmente ha estado construida como el paso intermedio hacia una formación superior, pero que hoy en día también tiene una entidad propia. A lo mejor tenemos otras exigencias para con el alumnado y podemos exigirle ciertos méritos en relación a los contenidos o a desenvolverse en determinadas competencias. Pero la educación primaria, si tiene una función, es la de proveer a toda la población, a todas las personas, de una base a través de la cual podamos construir primero ciudadanía, porque al final la educación no deja de ser la forma que tenemos de civilizarnos. Después, ya que estamos, metemos contenido e intentamos ilustrarnos y evidentemente pues hay que ganarse la vida en este sistema y tenemos que trabajar. Pero lo principal, que no podemos darlo por sentado, lo comentábamos antes, no podemos darlo tanto por sentado, es civilizarnos y atender a los compromisos que hemos adquirido en esos discursos que nos vertebran como sociedad, ¿no? Que ilustrada en términos muy globales, pero bueno, se entiende, ¿no? Que como sociedad queremos ser de determinada manera, que tiene que ver con esos valores democráticos, etcétera. Y eso no viene dado, eso viene vehiculado fundamentalmente a través de la educación pública. Y esa es su responsabilidad. Entonces, en última instancia, como si yo siempre me da por metáforas, por ejemplo, raros, pero como si yo tengo que comprar para hacer una paella y cuando vuelvo digo, no, que al final he comprado pizza, no me ha dado para comprar. Dice, pero si tu objetivo fundamental era la paella, es que no me quedaba dinero y he priorizado la pizza. Pero si es que no había que comprar pizza, si es que había que comprar paella, compra la paella, si no solo la pizza, pues no se come pizza. Entonces, vamos a formar ciudadanos competentes y vamos a igualar las posibilidades de la ciudadanía. Y después, quien quiera tener clases extraescolares, quien quiera llevar a su hijo, eso es un problema particular de cada uno, que como hablábamos, la disputa de igualdad, libertad debe de reconciliarse, porque no son dos cosas que se deban oponer de forma que una se sobreponga a la otra, tienen que reconciliarse. Y quien quiera tener una mejor, porque tenga la posibilidad, porque tenga más recursos económicos, etcétera, etcétera, nadie vaya en contra de esa persona, pero no con los recursos públicos. Los recursos públicos deben, a mi juicio, tener esto como más claro, más presente. Los recursos públicos no pueden ir a otra cosa que no sea lo primero y después lo primero a lo segundo. No sé si comparte un poco este diagnóstico. Bueno, para mí la competencia ciudadana es también básica. Yo únicamente diría que, claro, vivimos en sociedades muy complejas en las que se nos plantea, incluso desde primaria, el aprendizaje de un número muy importante de competencias. Bueno, la Unión Europea en el año 2006, la Comisión Europea formuló las competencias clave. Son 8 o 9. Sí, son 8. Y se reformularon luego en los años 10-11, si no recuerdo mal. No estoy muy seguro, pero tenemos 8 competencias clave. La de ciudadanía está ahí. Pero claro, también hay otras competencias que se consideran clave y que están relacionadas con la de ciudadanía. Evidentemente, para ser un ciudadano o ciudadana hoy, pues necesitas una competencia comunicativa mínima, pensando en otra de las competencias clave. O unas competencias personales y sociales mínimas, de respeto, de empatía, de tener unas habilidades sociales mínimas para relacionarte, etc. Es decir, que hay
hay varias competencias clave que cuando uno las lee en el boletín oficial de la Unión Europea te asustas. Dices, si yo no tengo esto, no tengo esto. Yo como adulto. No, como adulto no tengo. Realmente la definición es muy, muy compleja. Es ambiciosa, ¿no? Es ambiciosa. Claro, hay que acometerla por niveles, empiezas en infantil y acabas a lo largo de la vida, porque nunca acabas de aprender, ¿no? Pero hoy el perfil se ha complicado muchísimo. En la Constitución de Cádiz, en el título 9, que es el que se dedica a la educación, se decía que todos los niños y niñas tienen que aprender a leer, a contar, los rudimentos del catecismo, incluidas unas obligaciones civiles. Ya se aludía a la ciudadanía, a la formación de ciudadanos desde 1812, ¿no? O desde 1793-94 en Francia, en fin. Tanto las constituciones como los diseños de los sistemas educativos de esa época ya incluían la ciudadanía, ¿no? Porque se quería pasar del concepto de súbdito al de ciudadano. Que constanciar la democracia. ¿Sí, otra no? cosa es que realmente en el siglo XIX en nuestro país, aquí la gente siguió siendo más súbditos que otra cosa y no digamos determinados colectivos, no digamos las mujeres, sin derecho a votar, etcétera, etcétera. Aquí, eso nos da cuenta del tiempo que hace falta para implementar este tipo de cambios. Realmente sí. Las transformaciones sociales suelen ser muy, muy lentas. Y de ahí la necesidad de la lucha para continuar en esa innovación, ¿no? Sí, pero la verdad que lo que tú planteas al final es que sí, que se viene desde entonces, que hoy en día sigue siendo importante, pero que es verdad que si algo caracteriza a las sociedades contemporáneas es el alto grado de complejidad que implica cualquier cosa, la globalización y la interconexión entre tantos factores sociales, internacionales, de todo tipo, hace que hoy en día ser ciudadano sea complejo. O sea, desde interpretar una noticia, ¿no? Que no sea un bulo, hasta comprarse una casa en base a qué hipoteca cojo o no cojo. En fin, muchas cuestiones. Ahora la inteligencia artificial nos va a hacer también, porque por una parte se dice, bueno, nos va a hacer más tontos. Pero claro, entender lo que hay detrás, entender manejarse en ese mundo es cada vez más complejo. O sea, que sí que estoy de acuerdo en que, evidentemente, no pretende tampoco simplificar tanto como decir, bueno, la educación primaria que sea simplemente para formar ciudadanos, como desdeñando otras facetas, porque otras facetas constituyen, ¿no? Y lo tengo muy, muy presente. Además, también Carlos Fernández Liria mencionaba una vez que uno aprende a ser democrático cuando tiene contacto con los objetivos. Porque decía, como que eso democratiza, porque la verdad ya no está en Dios, sino que está en el conocimiento, y el conocimiento puede acceder cualquiera. Ya no es el que tiene acceso a Dios, sino que es una reflexión filosófica muy, muy profunda, pero tremendamente eficaz. O sea, el conocimiento te vuelve democrático, porque democratiza el acceso al saber y por tanto tú ya no eres más que yo. Entonces estoy ahí muy de acuerdo. Lo único que eso, que al final veo que se van sumando cositas, ¿no? Que al final esto es la lista de los Reyes Magos, ¿no? Que vamos poniendo ahí las competencias, pues tal, y se van poniendo cositas y al final a río revuelto ganancia de pescadores. Al final que tiene la capacidad de imponer, que es el mercado, el que dice, bueno, hay muchas cosas, pero priorizarme esta. Entonces es un poco mi cosa de estar pendiente de que no se sobreponga, porque no olvidemos que la diversidad y el tener una actitud inclusiva tiene que ver con el compromiso democrático y que el mercado tendrá que adaptarse, ¿no? Al final, por resumir un poco el planteamiento, es que el mercado se adapte. No que nosotros nos adaptemos al mercado. Si yo no, hay que convivir, yo te digo, democracia y libertad, tenemos que convivir y con el mercado, evidentemente, y con las grandes élites que configuran a veces determinadas cuestiones, hay que convivir. Hay que convivir. Lo queramos o no. Pero vamos a intentar que se adapten un poquito. Sí, por eso se necesita una regulación mínima del mercado. Eso es imprescindible. Claro. Y en educación, pues habrá que regular el funcionamiento. Está regulado el funcionamiento de los centros privados también. ¿Hasta qué punto si hay que regularlo más o menos? Eso es otra discusión, pero esa regulación del mercado es absolutamente imprescindible. Lo que pasa es que, como yo soy partidario también de las libertades y de que quien quiera comunicar, transmitir un modelo político, ideológico o religioso concreto, pues pueda presentar una oferta educativa, y las familias que quieran asumir esa oferta educativa, pues que lo hagan libremente.
El dilema entre escuela pública y escuela privada, o entre una concepción de mercado y una concepción más democrática e inclusiva, es la potenciación de la calidad de la escuela pública. Ahí es donde vamos a ganar, donde la sociedad va a tener ganada esa pugna, ¿no?, con el mercado. Que viene vía Entonces no se trata de claro, limitar de forma importante, sino de fortalecer también muy la escuela pública. En la batalla, y no lo estamos haciendo fundamentalmente. Y yo estoy viendo ejemplos hasta en mi propia familia, con mi hija este año, en el tema de la formación profesional, por ejemplo. A mí me parece pues triste lo que está pasando. La formación profesional privada está avanzando. Cada vez hay más centros y más oferta de plazas. ¿Pero por qué? Porque en la pública no se ofertan las plazas. No están desbordados, no tienen la capacidad de ofrecer. Y tenemos ahora muchísimas familias con escasos recursos que no tienen más remedio que enviar a sus hijos a centros privados de formación profesional, con un gran sufrimiento, sin ningún tipo de... sin una financiación pública, ¿no? Esto no puede ser, no es posible. El número de plazas en determinados ciclos es tan limitado, por ejemplo, en los de rama sanitaria, que las familias tienen que enviar a sus hijos, o si no les envían a un centro privado, les envían a un centro público para hacer algo que no tiene nada que ver ni con la motivación, ni con las competencias previas, ni siquiera con la especialidad de bachillerato que han cursado sus hijos, ¿no? Entonces estamos viendo este tipo de ejemplos. Eso en una sociedad democrática e inclusiva no es admisible. Claro. Entonces, además que se ha reclamado durante muchos años el hecho de generar una oferta en formación profesional en España, que no tenía a lo mejor el número de centros y no tenía esa oferta equiparable a otros países de Europa, y se ha reclamado. Y claro, ahora la privada ha aprovechado un poco ese vacío, ¿no? Porque evidentemente la gente está viendo que con determinada formación que pueden acceder a trabajos fácilmente, incluso que no tienen mejores que la universidad, me refiero, ¿no? Que a lo mejor ya no tienes que tener una titulación universitaria para acceder a un buen puesto de trabajo, sino que hay ciclos y FPs que te dan un acceso a trabajos muy, muy, muy apañados. Entonces dicen, bueno, pues voy por esta vía porque así me quito de medio de la universidad. Y la gente, los chavales y chavalas, pues están tirando por ahí. O incluso en aquellos que ven la formación profesional, un ciclo superior, como una vía intermedia de acceso a la universidad, claro, que también hay quien se lo plantea. Y decide, ¿no? Ya vengo en nuestras titulaciones hay mucha gente que viene de ciclos, ¿no? Que también es legítimo. Se trata de, desarrollar competencias en las que estás motivado y tienes unas competencias previas sobre las que asientas las siguientes que vas a adquirir en el ciclo. Entonces, eso es educación de calidad, promover oportunidades para que eso sea posible. Claro. Y hay muchas familias que no pueden pagar 3.600 euros, que cuesta aproximadamente un curso de FP en un centro privado, ¿no? Claro. O se sacrifican muchísimo para hacer posible eso y tiene después sus consecuencias en la vida naturalmente, diaria, digamos. Naturalmente. Claro, es una cosa que estoy viendo bastante ahora cuando un poco investigando y demás, el tema de la FP y que no está a la altura, digamos, el país a nivel de sistema educativo en ofrecer esa... Pero al final lo que hablábamos, ¿no? Que el fortalecimiento, o sea, que la pugna para conseguir mejores estándares de inclusión tiene que ver con fortalecer nuestro sistema educativo. Claro, lo privado al final no es que tengan mejor ni buena voluntad. Yo siempre que hablo sobre estas cuestiones me gusta matizar que aquí no hay una cuestión moral de si es mejor, o sea, que no es que sean malos los privados o la universidad o las empresas, sino que ellos tienen sus intereses, sus necesidades. O sea, ellos tienen que cuadrar una serie de cuentas y tienen que digamos, dedicarse a lo que su día a día les va demandando. Entonces tienen que resolver esos problemas, no otros. Entonces tampoco les podemos pedir a ellos, o sea, es nuestra función desde lo público o desde lo académico el reivindicar, y eso tiene que ver, a mi juicio también estoy de acuerdo con a nivel institucional, pues reforzar nuestra escuela y, en fin, los centros. Claro que sí. Y no me quería dejar atrás, de hecho por eso me lo he traído, un libro en el que también has participado, porque, bueno, también tiene que ver con la diversidad, al final es lo que vertebra tu trayectoria, pero en este caso
le voy a enseñar a ver si se ve a cámara, Dioses en la aula, ya le comenté que me parece un título muy chulo. Al final bueno, lo pongo en esta cámara si se ve mejor. Ahí. Al final hay que tener variedad. Este es un título descriptivo, diversidad e inclusión en la universidad, y aquí jugamos un poquito más a la fantasía. Sí. No, pero vamos, he empezado a leérmelo y me ha gustado mucho, sobre todo, bueno, evidentemente habla sobre la relación entre educación y religión, ese diálogo interreligioso. Y quiero que nos comentes un poquito acerca de tu intervención en este proyecto. Y quería comentarte, me gustaba mucho la introducción cuando hablas de la dinastía, ahora no me acuerdo, en el siglo VII, ¿no? Con la ruta de la seda, no recuerdo. Sí. Claro, yo en la introducción pongo el acento en que no se trata de una pugna entre un ideario religioso y un ideario laico, o entre escuela religiosa y escuela pública. Lo que ha creado confrontación históricamente es el liderazgo. El liderazgo. La hegemonía, ¿no? La hegemonía. Si ¿Quién tiene el poder? Es una lucha de poder. Claro. De poder. O sea, no son los valores o las creencias en sí de determinados credos religiosos o de la Ilustración, por ejemplo, ¿no? Que son, por otra parte, muy equivalentes, ¿no? Si cogemos el ideario religioso, se puede hacer analogías con el ideario de muchas otras culturas, religiones, e incluso con la Ilustración. Sí. Exacto. Pero tú planteas que tiene más que ver con tiene mucho más que ver, ¿no?, con las luchas de poder, de los liderazgos. Liderazgos políticos, liderazgos religiosos, liderazgos ideológicos. No tienes por qué estar en una estructura política y situado para tener influencia social, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y en China, pues, históricamente hubo emperadores que promovían el diálogo, el encuentro cultural, porque va más allá de la religión. Cuando hablamos de la ruta de la seda, es un encuentro entre culturas. Y luego hubo otros emperadores y otros papas que promovieron la confrontación, ¿no? Hay órdenes religiosas que históricamente han promovido más el encuentro, y cuando llegan a un contexto cultural nuevo se intentan adaptar a costumbres, a hábitos y a credos, y por eso se han creado a veces religiones sincréticas, ¿no? Y en otras ocasiones otras órdenes religiosas han sido muy cerradas y bueno, digamos, en extremos. Tenemos aquí una historia en España con la Inquisición y en general la rigidez religiosa. Bueno, en Europa las cruzadas. En fin, hay distintos ejemplos históricos de desencuentro violento, desencuentro pues extremo, ¿no? Esa es la tesis que sostenemos los autores en el primer capítulo de este libro. No se trata tanto de confrontar, porque también hay prejuicios, ¿no?, que confrontan, ¿no?, que la religión es algo pues contraproducente. No, la religión, los credos religiosos y los valores religiosos se pueden compatibilizar perfectamente con una actividad civilizada, cívica, democrática. Sí. Otra cosa son las polémicas más concretas. ¿Se debe impartir religión en las escuelas públicas? Bueno, tenemos una controversia también histórica sobre esto, ¿no? Porque hay quien defiende que la religión se saque de las escuelas. En una escuela pública, claro, yo solo vería dos opciones: o sacas la religión, que es un ideario específico que no afecta a toda la sociedad, ¿no? Porque la sociedad es diversa cultural y religiosamente. Luego, ¿por qué vas a enseñar religión en la escuela pública? Esa es una opción, sacarla de la escuela pública. Y la otra es atender a todas las religiones y a todos los credos filosóficos o ideológicos posibles que sean demandados, cuya formación sea demandada. Tenemos estas dos opciones. ¿Es posible esta segunda, de atender a todo lo...? No. Complicado, ¿no? Si ya estábamos hablando antes de que hay muchas cosas que dar. Exacto. Meter aquí de todas ni por tiempo, ni por opciones. Recursos. No puedes contratar a 30 profesores o profesoras que impartan todos los credos religiosos y filosóficos posibles, etcétera, ¿no? Entonces, la opción que parecería más justa o equitativa sería la de sacar la enseñanza de la religión de la escuela pública.
Sí, al final es una cuestión que puede ser, más en un país, como tú planteas, un poco una trayectoria muy vinculada al catolicismo, donde la escuela y la iglesia han sido casi la misma cosa en muchos momentos históricos. Sí. Es como decirle a alguien que se vaya de su casa, ¿no? Prácticamente, yo entiendo, bueno, de hecho hay muchos, o sea, los que dan religión son contratados por la iglesia, ni siquiera son personal de la Junta de Andalucía en este caso, son gente que, o sea, entiendo que... Y eso también chirría, porque dice, bueno, ¿en qué momento...? Pero es como decirte, no, ahora tienes que irte de aquí, ¿no? A una persona que lleva mucho tiempo en el espacio, del que le está invitando a salir. Yo entiendo y al final un poco el regusto que me quedo después de haber estado un poco imbuido en la literatura científica tuya o en tus investigaciones y la conversación contigo, que al final es cuestión de darnos el espacio, ¿no? Cada uno, o sea, un espacio vital a cada forma de entender la sociedad, que no tenemos por qué eso, imponer una sobre otra, sino que en un contexto democrático diverso, lo que tendríamos que perseguir es oye, ¿dónde procede qué cosa? ¿No? Sí, o sea, al final la libertad es también importante, es que forma parte del ideario democrático, claro. ¿no? Sí, la libertad tiene que haber al final con una regulación, ¿no? Es lo que te hablamos de darnos la mano, unas cosas, libertad, pero entonces tengo libertad para imponerme aquí, ¿no? Pero claro, que si estás violando otras libertades, entonces ese engranaje, ¿no? Ese teje-maneje de tanta cuestión que al final construye, por lo que hablábamos antes, una sociedad tan compleja como la nuestra, porque al final si algo tiene... Bueno, se entiende la ironía. Si algo bueno tiene las sociedades autoritarias, es que es más sencillo. Es lo que hay, ¿no? Como las escuelas en las que hay más homogeneidad. Claro, efectivamente. En cuanto al estudiantado, es mucho más sencillo educar en contextos homogéneos. Claro, queremos eso. Para un gobernante, claro, es más sencillo gobernar en esto es lo que hay. Mañana, contexto... lentejas, pasado, lentejas. Y yo la compra que voy, ¿con qué compro lentejas? Pero a costa de violar todos los derechos humanos. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces, no, eso no es una opción, en nuestras sociedades. Entonces, pero bueno, la diversidad religiosa parece que estadísticamente la mayor parte de los 8.000 y pico millones de habitantes de este planeta tienen un credo religioso. Luego están las personas indiferentes, están las personas ateas y están las personas agnósticas, ¿no? Digamos que pero ateos, indiferentes y agnósticos son una minoría en relación, según estadísticas, el Pew Center en Estados Unidos u otros organismos. Sí, que aunque haya avanzado un poco este bloque agnóstico, indiferente o ateo, aunque haya avanzado, sigue siendo una gran mayoría el bloque de la gente que tiene un credo. Sigue siendo. Entonces, todos los credos son respetables, pero son particulares. Son respetables siempre que sean coherentes, naturalmente, con los valores universales. Porque en educación moral, Rosa Gusarrais, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, ella siempre clasifica los valores en los siguientes grupos: valores, contravalores, y luego hay valores específicos que no son contravalores y tampoco comulgan son compatibles con los valores universales, pero no es lo mismo, ¿no? Creer en Dios no es una creencia universal que forme parte de los valores universales. Pero tampoco es contraria, ¿eh? Pero tampoco es contraria, es compatible. Si crees en un Dios que promueve el amor, la filiación, la... Sí, pero al final los dioses, cuando a ellos les dio por escribir, ellos no mandaban matar a nadie. O sea, fueron de poner interpretaciones humanas. Bueno, Netanyahu sigue los preceptos del Antiguo Testamento. Sí, hay una correspondencia en su práctica con... No soy conocedor del credo judío. Él, bueno, a veces ha hecho declaraciones en este sentido, ¿no? Sí, él cree más en un Dios vengador. Claro, sí, él interpreta la interpretación de las palabras de Yahvé en términos más de aplicarla a la venganza como práctica política, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, hay que tener cuidado con estas cosas. No puede ser parte de ese conjunto de valores particulares un Yahvé vengador, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, siempre que ese credo particular no contradiga, no sea incompatible con los valores universales, tenemos que respetar todos esos credos para intentar convivir en una cultura de paz universal.
Sí, sí. Y otra cosa es, en la escuela pública, ¿qué hacemos? ¿Solo formamos en valores universales o formamos en valores y creencias particulares, dando libertad a través de materias optativas para que todos los estudiantes, las estudiantes que lo deseen o sus familias puedan cursar esa formación específica, esa formación particular? Por el tema de las competencias, de esa complejidad que hablábamos, la verdad es que yo no sería partidario de tener a los niños y a las niñas todos los días, todas las horas del día en la escuela. Necesitaríamos muchísimo tiempo para desarrollar toda esa formación relacionada con credos, con valores particulares, ¿no? Pero bueno, ya digo, existe un debate abierto un debate abierto sobre este tema que continúa, y afortunadamente en nuestro país hemos avanzado en las últimas 3 o 4 décadas muchísimo, porque efectivamente salimos de una dictadura y de un Estado confesional. Y hoy todavía, no diría todas las iglesias, sino una iglesia, la Iglesia Católica, tiene poder. Entonces, a mí la primera vez que yo fui a Estados Unidos, siendo muy jovencito, en un viaje en el que me invitaron y tal, porque yo trabajaba con norteamericanos en Salamanca en los veranos para hacer un dinero para poder pagarme el curso, pues llegué a un pueblo y en una especie de plaza, aunque no existan plazas como... Eso fue una cosa curiosa que me han dicho alguna gente que está en Estados Unidos. No hay plaza. No hay plaza. No hay plaza. Exacto. Pero en una especie de plaza vi que había 3 iglesias de 3 credos diferentes, 2 cristianas y una, no recuerdo muy bien, pero no era iglesia cristiana. Digo, hay competencia religiosa. Cuando uno viene de un país donde hay cuando yo era jovencito había monopolio, esto sorprende mucho. Y claro, la religión no está en la escuela pública. Porque hay tantos credos diferentes. Entonces es muy sano abrirse a la experiencia y ver que somos diversos. Es que somos diversos. Y en España la diversidad ha avanzado muchísimo en estas últimas décadas, afortunadamente. Sí, y por lo tanto el planteamiento no puede ser el de hace 40 años. Claro. Cuando conectas la religión con la escuela. No, está claro que, de hecho, cuando vemos dónde estamos, a veces no estamos donde queremos y muchas veces argumentamos que es que tenemos una democracia joven en relación con otros países de la Unión Europea. Entonces, pues no estamos donde queremos porque tenemos una historia reciente, pero también, por lo mismo, hay mucho contraste. Aunque no estemos donde queremos, pero sí que hay mucho contraste de hace 30 años, 40 años ya aquí, porque claro, lo que había antes era muy extremo en términos de, por ejemplo, de la religión. Y claro, cuando hablamos de estas cosas en el plano académico, conceptual, ¿no? En cómo organizamos un diseño de escuela que sea sensible a las diferentes religiones, etcétera, creo, pues hablamos un poco en abstracto, ¿no? Pero claro, en lo concreto, pues a veces están las experiencias históricas que tienen que ver con una lucha de poder, como tú decías. Al final, claro, tenemos que ser respetuosos con los credos, pero aquí eso incluye el ser, digamos, permisivo con cierto agente social que tiene un recorrido histórico que, hablando un poco en plata, o sea, la Iglesia Católica aquí en España tiene deudas pendientes. Entonces, cuando nosotros queremos ser, digo que existen estas contradicciones, yo no digo que se van en un sentido o en otro, ¿no? Pero que un poco abriendo la mirada, ¿no? A esto en qué se concreta en España, ¿no? Esta sensibilidad hacia, claro, por una parte tenemos eso, que hay una predominancia de la Iglesia Católica muy importante sobre las demás, ¿no? No tiene por qué ser ni bueno ni malo, pero después va relacionado con esa hegemonía en el liderazgo ideológico también de la población española. Es decir, tiene un poder sobre bueno, de hecho, una de las cosas que cuando leí el libro que me recomendaste de la educación, el sistema como el de escolano, la educación española o... Sí, la educación en España o... la educación contemporánea. La educación en España, efectivamente. Cuando hablaba del primer gran consenso que se intentó hacer tras la transición, hablaba no sé si de tras la transición o después el de Felipe González. Ahora me baila un poco la memoria, pero hablaba de que no se pudo de que hubo una oposición muy fuerte por algunos agentes sociales. Entre paréntesis, todas son acciones católicas.
Todo eran asociaciones católicas. Entonces tú estás viendo ahí como en lo concreto, de nuevo, desde lo académico, un señor historiador haciendo historia de la educación en España, plantea que no se puede hacer un consenso por la oposición del sector religioso, concretado en sus diferentes colectivos, agentes, asociaciones, consorcios, lo que sea. Entonces, claro, entiendo que al final, y volvemos un poco a una cosa que ha estado presente en toda la conversación, ¿no? Que al final es político, ¿no? Que esto tiene que ver al final con el poder que tiene la Iglesia de imponer determinada cuestión. Efectivamente. La Iglesia como institución y los líderes concretos, con nombre y apellidos, claro. Porque dentro de la Iglesia también hay distintas sensibilidades, hay personas más progresistas, hay personas más conservadoras, o sea, son líderes religiosos concretos que han promovido un statu quo y que les ha costado mucho pues perder ese estatus anterior de poder. Claro. Nadie suelta privilegio, es una cosa que también tenemos que aprender, ¿no? en la formación de ciudadanos. Nadie suelta su privilegio por sí mismo, o muy poca gente, porque sí que tenemos muchos ejemplos de eso, incluso burgueses de la Ilustración, que fueron los primeros que al final, o sea, aristócratas en la Ilustración, que al final eran los primeros que defendían ciertos valores ilustrados, pero no es lo normal. Lo normal es que quien tiene un privilegio se haga el remolón. Eso es. Se haga el remolón, entonces tenemos que estar ahí dando por saco. Sí. Bueno, pues José Luis, no sé si te queda algo más que comentar, pero... Bueno, no, nada más. Yo te agradezco la oportunidad de conversar sobre estas ideas que pueden llegar a través de los medios de comunicación en los que se van a publicar bueno, esta grabación a mucha gente. Es importante porque creo que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que pensar y tenemos que reflexionar sobre estos asuntos. Nos va el futuro de la sociedad en ello, ¿no? Así que somos, además... es el futuro de la sociedad y es el presente de casi 11 millones de personas, de españoles y españolas entre todos los niveles educativos, contando estudiantes y contando profesorado. 11 millones que todos los días entramos en instituciones educativas. Entonces, estamos hablando de cuestiones muy importantes y el futuro, y nos estamos jugando el futuro. Sí, de hecho hay una frase que debía haberlo cogido textualmente para leerla, pero que me quedé con ella, no sé si en el libro o en algún artículo, que hablaba de la educación, de la educación como el lugar donde resolver, la educación como el lugar actual donde resolver los conflictos. Pasado el tiempo, donde las guerras, bueno, pasado el tiempo, esto es mucho decir y más en estos momentos, pero... Sí hay un momento que me parece muy, muy bonito. Ya te digo, Javier Gomá últimamente es el autor que más... Porque tiene una visión esperanzada. Él habla de que estamos en el mejor momento de la historia, pero que a diferencia de otros momentos donde tocaron techos de la civilización, ¿no? Como en Pericles o Florencia, que estaban como orgullosos de lo que habían creado. Aquí estamos un poco diciendo que tenemos un malestar, ¿no? Es decir, el mejor momento de la historia, todo el mundo se siente un poco mal, como que no... Estamos un poco frustrados, ¿no? Y bueno, habla sobre las consecuencias, sobre las causas, perdón, pero una de las cosas que él, hablando sobre esto, comenta que me gustó mucho es que habíamos cambiado un poco el paradigma del hombre virtuoso. El hombre entiéndase como el hombre y la mujer, pero habla como que en un momento histórico ya el hombre virtuoso ya no es el hombre bélico, sino que hay un momento donde se relaciona con la paz, donde que ya todos aspiramos o todos entendemos que el ideal de virtud está relacionado con la paz, cuando históricamente ha estado relacionado con la guerra. Entonces, hablo un poco de esto cuando me refiero a decir que me gustó mucho la frase que decía donde la educación es el lugar donde resolver los conflictos, porque aunque en la práctica, pues esto que acabo de comentar, quizá como venimos diciendo, la traslación histórica concreta de cuestiones conceptuales, ideológicas, filosóficas, tarda muchos años. Las mujeres empezaron a votar hace 30, 40 años, o sea que tampoco podemos, cuando hablamos de la democracia, no sé si también lo comentas tú, o en el libro de Manuel de Puelles lo decía, ¿no? Es que muchas veces hablamos del derecho a voto, sociedad democrática. Oye, sociedad democrática donde la gente no puede votar, que esto hace 4 días, ¿no? Entonces, ya vemos lo que tardan las cosas en materializarse. Entonces, este ideal de que el hombre virtuoso ya no es el y tampoco la evolución es lineal, históricamente, sino que se lo pregunten a los talibanes que han revertido toda la paridad de género en educación y las mujeres no tienen derecho a la educación ya o se las saca de las escuelas a los 12 años, ¿no? Totalmente. Entonces, esto es un problema, por eso hay que ser siempre proactivo, porque se puede revertir la evolución histórica como se ha revertido en determinados territorios
territorios, no solo en Afganistán. La situación en Irán es lamentable. Podemos citar muchos ejemplos. Sí, pero tiene mucho... es muy pertinente que lo mencione, porque además leía en un tuit de también Moriche, otro tío que es muy potente, y hablaba... Con Irán nos acostumbramos a, no sé, hacer una correlación que ahora no recuerdo de memoria, porque el problema que vas con los tweets, a veces intento guardarlos para leerlos, porque como los lees tan rápido, a veces no te quedas con la idea bien. Pero hablaba sobre eso, con Irán nos acostumbramos a no sé qué, con no sé qué nos acostumbramos tal. Ahora nos estamos acostumbrando a Irak y a Ucrania y Palestina. Miedo me da lo que ocurra si nos acostumbramos o sea, como que es lo que tú decías, no podemos dar por sentado porque de repente nos metemos en follones, nos vamos acostumbrando a cierto nivel de violencia de nuevo y esa reversibilidad de la que habla está ahí. Por eso quería traer a colación un poco como cierre, y tú que lo estabas planteando, que tenemos que hacer la educación nuestro bastión de pelea, una pelea democrática, una pelea desde los estudios científicos, desde la formación, no desde eso. Vamos a dejar toda la violencia que a antaño ha movilizado los cambios sociales y vamos a basarnos en lo que se puede hacer desde la institución, también desde los movimientos sociales o de la presión social, como también pretende ser esto, ¿no? También yo, poniéndome en contacto tú con Manuel de Puella, él hablaba en una conferencia de que tenemos que presionar socialmente, porque institucionalmente se consigan cosas, como tú planteabas, la vía de la institucionalización. Eso está ahí, es una ley, pero si no se cumple, alguien tendrá que ir a decir, oye, que esto no se cumple. Entonces, claro, pretende un poco ser este espacio para que la gente en su casa también tenga esa reflexión y después sea proactivo en la reclamación de que las cosas se lleven a término y no sean... O sea, no cunda, y es un poco esto también con lo que quería cerrar, pidiéndote a ti un último alegato un poco optimista. No cunda en el desánimo, no cunda en la desesperanza. También me gusta mucho la frase de Rendueles que decía, tenemos que dejar de hacer la desesperanza factible para hacer el optimismo posible. Entonces es una frase que me la tengo que tatuar porque me parece muy buena. Es decir, tenemos que construir, tú hablabas antes de la pública, fortalecerla. ¿Para qué? Para que no cundamos en el desánimo es que no se puede, ¿no? Vamos a pensar que la esperanza y que las cosas se pueden, que están en nuestras manos. Totalmente. En mi tesina de grado, al final de la licenciatura, hice una investigación relacionada con el efecto Pigmalión. Ajá. Porque a mí siempre me gustó una frase de Quintiliano, este profesor romano de retórica del primer siglo, que en su obra Institutio Oratoria decía, nacido el hijo, entiéndase hoy hijo o hija, conciba el padre las mayores esperanzas de él, pues así pondrá mayor esmero desde el principio. Esta es una frase de Quintiliano que luego esta sentencia se ha corroborado empíricamente en todos los estudios empíricos de los años 70 y 80 del siglo pasado sobre el efecto Pigmalión, que han sido cientos de estudios. Las expectativas son fundamentales y tenemos la obligación, los profesionales, no es una opción tampoco, tenemos que transmitir esperanza. Tenemos que elaborar expectativas positivas sobre las personas a las que ayudamos a desarrollarse. ¿Y por qué? Pues porque haciéndolo, la probabilidad de que esas personas consigan lo que nosotros queremos que consigan es mucho mayor. Por lo tanto, un profesional tiene que tener esa esperanza, visión optimista, esa visión optimista. En la anterior conversación con Nati mencionaba el concepto que lo leí en un libro del el valor de educar de Sabater, que decía, no puede no ser optimista un profesor. Si quiere en su vida privada, todos tenemos derecho a ser pesimistas en según qué ámbito, pero cuando uno está haciendo educación, ya sea profesor, investigador, divulgador, no cabe sino ser optimista, porque si no creas la perfectibilidad humana, en la capacidad de mejorar, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? Dedícate a otra cosa. Efectivamente. Y eso está demostrado experimentalmente. Entonces, ¿vamos a ser pigmaliones? Vamos a ser pigmaliones. Pues dejamos este mensajito final. Te agradezco nuevamente, José Luis, haber charlado conmigo. Gracias a ti. Y vamos a ser pigmaliones. Vamos a creer que se puede y vamos a poner también nosotros lo que hace falta para que se pueda. Claro que sí. Muchas gracias, José.